con el poder de su espíritu. Y en muchos casos, el enfermo tiene tan solo un bloqueo psicológico y el Señor lo libera, como la muchacha ciega que tenía un bloqueo psicológico que no podía ver. Y el Señor sanó esa herida emocional causada por el miedo y se le abrieron los ojos, comenzó a ver y sigue sana. Y el domingo siguiente yo la llamé al púlpito durante la homilía y le pedí a la muchacha que contara en la iglesia parroquial a la multitud lo que le pasó. Ella contó su sanación. Con un aplauso para el Señor. De verdad, hermanos, que da gusto en una comunidad parroquial cuando estas maravillas del Señor se pueden manifestar abiertamente. No una iglesia underground que se reúne nada más en una esquinita en el salón parroquial y que no lo dicen para que la gente de la parroquia no se burlen de nosotros. Cuando ya toda la parroquia se vuelve carismática, abierta al Espíritu, es edificante. Yo siempre le digo a la gente de mi parroquia, yo les cantaré cuando Sánchez, la parroquia se llama Sánchez, cuando Sánchez entero haya recibido el bautismo del Espíritu, porque el don del Espíritu es para ustedes, para sus hijos, y para cuantos están lejos, para todos los que llama el Señor. Ojalá venga pronto ese día en que no tengamos que hablar ya de la renovación carismática, porque va a ser un hecho. Hablaremos de una iglesia renovada en los carismas, y a través de estos carismas, que son dones espirituales para la edificación de la comunidad, veremos cómo se van a construir comunidades de amor. Tratamos de luchar nosotros para que la gente viva en la justicia y que compartan lo que tienen, y criticamos y condenamos, pero estamos en un pueblo herido, de gente herida, ciegos por las heridas que tienen, y es el Espíritu Santo el único capaz de liberar los corazones y de sanar los corazones. Cuando uno está profundamente herido, por más que se le diga, no acepta nuestras opiniones, aunque tratemos de dárselo con dinámica de grupo o con lo que sea, no nos escuchan. Y el Señor sí puede liberar los corazones, y solo tendremos un continente nuevo, decía Medellín, con hombres nuevos. Pero ¿quién va a ser los hombres nuevos? ¿Quién nos va a dar los corazones nuevos? Es el Espíritu Santo que nos da un corazón nuevo. Es asombroso ver la incapacidad de perdonar que hay en algunas personas, hasta en sacerdotes y religiosas, que pasan días sin hablar a su compañero. Y eso es terrible. Eso destruye la iglesia de Cristo. Y vemos a veces en una comunidad religiosa que en el momento del abrazo de paz, hay comunidades que han quitado el abrazo de paz porque no son capaces de darse el abrazo de paz. Pero lo más triste es que se acercan a recibir el cuerpo de Cristo, viviendo en pecado, y van y comulgan, pero son incapaces de darse el abrazo de paz, y están viviendo, ofendiendo al Señor, y necesitan sanación interior para poder perdonarse. Y debemos, ustedes todos que trabajan en el ministerio de sanación, deben anunciar esta buena noticia al pueblo, que Jesús sana los corazones rotos, que nos da unos ojos nuevos, se nos abren los ojos, como cuando el sol comenzó a iluminar la montaña de que le hablaba, y la neblina desapareció, y ya veían los detalles de la montaña. Muchas veces en la confesión hemos descubierto casos de personas que se han liberado completamente de una depresión nerviosa total, con una confesión bien hecha, se liberan del pecado, y entonces el Señor sana. Y llegamos a comprender que cuando perdonamos, nos liberamos. El que tiene rencor en su corazón, el que tiene odio y rencor, es un esclavo. Y cuando perdona, se le desatan las cadenas y se libera. Nos liberamos del odio, del rencor, y para llegar a ser verdaderamente libres, tenemos que perdonar sin condición. Qué importante en su ministerio, hermanos, que ustedes recalquen la necesidad de perdonar a los demás. No solamente pedir perdón por nuestros pecados,
sino nosotros perdonar a los demás. Y no perdonar diciendo yo te perdono, pero la última vez. Y no vuelvo. Eso no es un perdón, eso es un perdón condicional. Debemos perdonar sin condición. Y si perdono a una persona diciendo que te perdono pero no olvido, yo no olvido, eso no es un perdón. El Señor nos perdona y olvida, y nos libera. Pero si sabemos que no olvida, nos sentimos como acusados. Había una señora en la renovación carismática que tenía un diálogo con el Señor a menudo en su vida espiritual. Ustedes saben que el Señor habla, ¿verdad? Hay cristianos como que se sorprenden cuando le decimos que el Señor habla. Ellos saben que Cristo resucitó, pero lo consideran como un muerto. Y Él está vivo, y un vivo tiene derecho a hablar, ¿no? Y el Señor habla al corazón cristiano. Y había una señora que en su vida de oración hablaba mucho con el Señor y tenía como director espiritual a un sacerdote que se llama el Padre Juan. Muy bueno, pero cuando ella le contaba sus diálogos con el Señor, el Padre Juan como que eso lo fastidiaba. Y él no creía que ella podía hablar con el Señor así. Y ella se quejaba de esto. Y un día ella le dijo al Señor, mira, el Padre Juan no quiere ver que me hable. ¿Qué voy a hacer para convencerlo? Si tú quieres, Señor, revélame uno de los pecados del Padre Juan. Dijo ella, si tú quieres, revélame uno de sus pecados y yo se lo voy a decir para que él se dé cuenta que es verdad que me habla. Y el Señor le contestó y le dijo, los pecados del Padre Juan, pero se me olvidaron todos, yo no recuerdo ninguno, porque todos estaban perdonados. Y entonces ella le contó al Padre Juan que el Señor le dijo, los pecados del Padre Juan, pero se me olvidaron todos, que están perdonados. Y con esta palabra ella convenció al Padre. Ella no había podido convencer al Padre de que el Señor hablaba mucho. Pero cuando el Padre supo que el Señor había olvidado todos sus pecados, el Señor cuando perdona, olvida y nos lo dice en los salmos que Él olvida nuestros pecados, que lo echa en el abismo. Yo siempre digo que si Él lo olvidó, no soy yo que les voy a recordar los míos. Pero es así. Y el Señor quiere que nuestro perdón sea incondicional, sin condición. Que nuestro perdón sea también un perdón y que olvidamos. Y Él nos ayuda a olvidar, sanando la herida de la memoria. Entonces ya yo no he perdonado verdaderamente si mi perdón es condicional. Yo mantengo una sentencia hacia Él. Tengo que perdonar sin condición y para hacerlo perdono en el nombre de Jesús. Y el carisma del discernimiento, de que hablaremos un poquito mañana, hablando de liberación, puede venir a ayudar grandemente a descubrir la causa real por la cual hay que implorar el poder de liberación. Nosotros estábamos orando por una señorita que sus papás la habían llevado a médicos y a psiquiatras y después la habían llevado a grupos también y le habían dado de todo. Y la muchacha parecía como boba, una muchacha de 17 años que antes era muy inteligente y que era estudiante en el colegio en Santo Domingo. Y ella se había vuelto, tenía 2 meses, que era incomprensible lo que le pasaba y estaba como embobada y le habían dado droga de todo. Y a veces se caía al suelo y le venía como una crisis de epilepsia. Muy parecida a epilepsia, y los médicos no le encontraban ninguna huella de epilepsia, ninguna epilepsia. Entonces los papás la llevaron a la casa de una hermana de la renovación y comenzamos a orar con esa señorita. Ella no decía de qué sufría, pero orando por ella, la persona que estaba conmigo recibió un conocimiento del Señor y le dijo a la señorita enferma
tú has tenido problemas, ¿verdad?, con un hombre. Y la muchacha no quería hablar. Y en el mismo momento el Señor completó en mi mente el conocimiento y le dije, además, este hombre era tu novio, ¿verdad que sí? Y allí la muchacha comenzó a ver, ya contamos, que ella había tenido una debilidad con su novio y que había quedado encinta y que el novio la había obligado a ir donde el médico a procurarse un aborto. Y ella, que era católica, además del pecado impuro, se sentía culpable de un asesinato. Y después del aborto el novio la había abandonado y ella se sentía aplastada y comenzó a sufrir terriblemente por ese problema moral. Y resultó que un día se fue al suelo así como alguien que sufre de epilepsia. Y esa crisis se multiplicaba. Y en su vida durante 2 meses tuvo muchas veces ese problema, que se caía al suelo y parecía entrar en trance. Entonces, cuando oramos por ella, el Señor nos dio ese conocimiento, en vez de hacerle un exorcismo, que no tenía ningún demonio, le ofrecimos confesarla. Y se fue la otra persona, yo la confesé, después de lo que nos había dicho en público, la confesé, le di la absolución, oramos un poquito por ella, y salió de la oficina, parecía tan boba como cuando entró, no se veía ninguna diferencia. Se fue, pero al otro día cuando despertó, estaba totalmente sana. Y el Papa está feliz, dice, me han devuelto mi hija, ha vuelto a nacer, sana por una confesión, porque estaba herida y estaba aplastada por esa culpabilidad, y el peso moral de su culpa la aplastaba tanto que se caía al suelo. Yo no pensaba que un pecado era capaz de aplastar tanto a una persona como para tirarla al suelo, como alguien que sufre de epilepsia, pero hasta ahí llega el pecado. Y de esto nos libera el Señor también con su perdón. Yo no sé a qué hora terminan ahora. El plan es que tengamos un taller ahorita, pero vamos a ver, estoy confundido, ¿no? A las 6, no es 6. Bueno, termino. Y a las 6:30 vamos a tener un taller sobre esto. Pero miren, el ejemplo de los discípulos de Maús en la Biblia es hermoso para que ustedes ayuden a sus grupos a comprender lo que es una sanación interior. Yo quisiera contarles para terminar la sanación de Pedro. Para mí, la sanación de San Pedro es la más hermosa sanación interior en el Evangelio. Pedro, que había negado a Cristo, Pedro, cuando la sirvienta del castillo le dijo, tú también eras uno de ellos, Pedro negó por 3 meses a Jesús. Jesús le había dicho, antes que el que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y cuando la sirvienta del castillo le dijo a Pedro, tú también eres uno de ellos, le dijo que no, y le volvió a decir, sí, tú hablas como ellos. Y Pedro negó, y la tercera vez Pedro dijo, yo no conozco a ese hombre. Y al decir esto, pasaba Jesús con la cruz a cuesta y miró a Pedro. Y los ojos de Jesús encontraron los ojos de Pedro, y Pedro comenzó a llorar su pecado. En esa mirada de Jesús, él recibió el perdón de sus pecados, y él lloró su pecado, y lloraba su pecado. Y Cristo después resucitó, y Pedro seguía que herido, estaba perdonado, lo sabía, pero cada vez que Pedro de noche veía un fogón prendido, unas brasas encendidas, de noche se recordaba que de noche él había negado a su maestro. Él había negado a su maestro al lado de una brasa encendida. Y esto le recordaba su triple negación, y él se sentía triste. Y el jefe de la iglesia no podía ser un hombre triste, tenía que ser un hombre lleno de gozo, testigo de la resurrección de Cristo. Y entonces Cristo le dio una hermosa sanación interior que leemos cuando Jesús se apareció a orilla del lago de Tiberíades. Que
estaban los apóstoles pescando y Jesús se apareció en la ribera y dijo: muchacho, hay pescado. Como preguntamos a los pescadores, ¿verdad?, cuando llegamos. Y ellos no se atrevían a preguntar quién es porque reconocían a Jesús. Se acercaron y cuando llegaron, Jesús había prendido un fuego y estaba preparando el pequeño desayuno de la mañana. Y los apóstoles desayunaron y entonces nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Dice Jesús: traer algunos de los peces que acaban de pescar. Y se preparó el desayuno y los apóstoles comieron. Pero después Jesús quería sanar a Pedro de su triple negación al lado de un fuego encendido. Y entonces comenzó a pedirle a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Simón, Pedro me quiere. Y se entristeció Pedro. Y Pedro le dijo: tú sabes que te amo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Y le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Y se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Y en ese momento Jesús sanaba con la triple afirmación de amor de Pedro, sanaba la herida emocional dejada en su corazón por la triple negación que él había hecho. Y lo sanaba al lado de unas brasas encendidas. Jesús reconstruyó la escena del fuego donde Pedro había negado a su maestro. Y entonces en el futuro, Pedro, en vez de recordar al ver un fuego encendido de noche, en vez de recordar su triple negación, se recordaba su triple afirmación de amor. Jesús llena con su amor el momento triste en que hemos sido heridos y cambia la situación. Y ya no es una escena que le recuerda su triple negación, sino su triple afirmación de amor. Y Pedro ha sido sanado de su herida. Miren, esa es una sanación interior hermosa. Y cuenta el padre Pedro en la película del Rosario. El padre Pedro, que con su alma de poeta y de teólogo quería en los misterios del Rosario presentarnos lo mejor posible los misterios de la vida del Señor. En el cuarto misterio glorioso, no sé si ustedes han visto esas películas del padre Pedro, en el cuarto misterio es la muerte de la Virgen y vemos a María Santísima ya vieja que llama a Pedro, papá, y ella le dice: Pedro, ya yo voy a regresar al lado de mi hijo Jesús. Y tú te quedas como el jefe de la iglesia, el jefe de los apóstoles. ¿Tienes algo que tú quieres mandar a decir a mi hijo? ¿Qué quieres mandarle a decir a mi Jesús? Y Pedro, seguramente pensando en su triple negación, le dijo a María Santísima en la película, le dice: dile que yo le amo. Y ella, María Santísima, pensando seguro en la triple profesión de fe de Pedro, le dijo: pero ya tú se lo has dicho, se lo has dicho 3 veces. Y Pedro le dijo: sí, pero le va a gustar tanto oírlo de tu propia boca. Queriendo ver cómo cuando María Santísima habla con nosotros a Jesús, que le gusta, le dice, le va a gustar tanto más oírlo de tu propia boca. Este es Pedro sanado en su corazón, que le manda a Jesús a decirle que le ama, y se lo mando a decir por su madre María, para que le guste más. Vamos a hacer una pregunta para el taller, vamos a tomar un receso y vamos a preguntar
vamos esta mañana a estudiar juntos el discernimiento de espíritu y después ver cómo en el ministerio de liberación podemos ser instrumentos del Señor. Pero primero tenemos que estudiar un poco más el discernimiento del espíritu para que nuestra pastoral, que nuestro trabajo pastoral sea lo más correcto posible. Porque de cara a la renovación carismática que surge en la iglesia como una sorpresa del espíritu, debemos ejercitar un discernimiento espiritual que nos llevará a distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. La problemática es que hay tantas intervenciones extraordinarias de Dios a través de carismas, de visiones, de inspiraciones y acciones que vienen de estas inspiraciones, de estos estados de consolación o de desolación que pueden ayudarnos a descubrir la voluntad de Dios. Y el discernimiento de espíritu no es cierta capacidad de evaluación, cierta capacidad de evaluar, cierta habilidad. El discernimiento de espíritu trata de lo que tiene que ver con los espíritus. El discernimiento de espíritu da respuesta a una sola pregunta: ¿cuál es la fuente del impulso que tengo ante una decisión? ¿Cuál es la fuente del impulso que tengo ante una decisión? El discernimiento que supone prudencia, inteligencia, pero a veces las rebasa. Así una persona muy unida con Dios puede tener gran discernimiento sin ser la más preparada intelectualmente. Y esa fuente puede ser, primero, la fuente del impulso que tengo ante una decisión, puede ser primero Dios o sus ángeles. Puede ser también Satanás o sus demonios. Y puede ser el propio espíritu, que puede estar sano o puede estar enfermo. ¿Entienden? Puede haber una de estas tres fuentes, Dios o sus ángeles. Puede ser Satanás o sus espíritus, sus demonios. O puede ser el espíritu humano, el propio espíritu, que puede estar sano o puede estar enfermo. Y después de discernir de dónde viene lo que nos mueve, podemos actuar con mucho más seguridad. Hay que notar también que después de una intervención de Dios o de sus ángeles, Satanás puede tratar de entrometerse y buscar hacernos daño. Así a Jesús, que estaba en el desierto lleno del Espíritu Santo. A Jesús Satanás quiso tentarlo y le prometió riquezas y gloria si te prosternas y me adoras. Sabemos que Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, y que comparte con los hombres que aman y les da capacidad para discernir lo bueno de lo malo. Todo ser humano tiene esa capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Y vemos que hay tres formas de discernimiento. Hay tres formas de discernimiento que podríamos estudiar rápidamente para ponernos más claro en este estudio. Primero, el discernimiento natural que tiene todo ser humano normal. El discernimiento natural que puede ser un discernimiento más agudo o menos, puede estar más desarrollado o menos desarrollado. El discernimiento natural
lo tiene todo ser humano por tener inteligencia, por la capacidad intelectual que tiene. Pero algunos tienen un discernimiento mucho más desarrollado. Naturalmente, así vemos a veces campesinos sin estudios que tienen un discernimiento natural extraordinario, muy desarrollado, y en la comunidad la gente los va a consultar porque ellos tienen una capacidad de reflexión, de discernimiento que se ha ido desarrollando no con los estudios sino con el ejercicio y con sus capacidades naturales. El discernimiento natural digo que lo tiene todo ser humano normal, pero puede ser que uno esté enfermo y entonces hay fallos. Puede ser que mi espíritu humano no esté bien y entonces no puedo llevarme de todo lo que pienso. Así vemos que todo ser humano normal tiene un discernimiento natural correcto, pero hay locos que pierden esta capacidad. Hay locos que pierden esta capacidad. Yo me recuerdo que en un manicomio en Quebec había muchos locos, pero no tan locos que no tenían que estar amarrados y estaban trabajando en el manicomio, haciendo algo. Y un día estaban pintando, en una sala grande estaban pintando dos locos. Y uno estaba en la escalera pintando arriba y el loco de abajo estaba agarrando la escalera para más seguridad. Y entonces cuando el de arriba terminó de pintar la parte donde estaba, el de abajo le dijo: agárrate de la brocha que voy a mudar la escalera. Entonces algo andaba mal, ¿verdad? No tenía un discernimiento natural correcto, porque agárrate de la brocha, voy a mudar la escalera. Vemos que todo ser humano tiene un discernimiento natural, pero si está enfermo, ya no vale. El discernimiento natural puede ser algo más o menos desarrollado y es un don de Dios muy grande para todos los hombres. La segunda forma de discernimiento es la que nosotros debemos tratar de cultivar más. Es el arte cristiano del discernimiento, el discernimiento doctrinal. El discernimiento que es un arte, que es una ciencia, que se aprende a través del estudio, de la experiencia y de la oración, en la reflexión. El arte cristiano del discernimiento siempre ha ocupado una posición central en la vida cristiana y existe una necesidad continua de abrirnos al Espíritu y de tratar de discernir lo que Él quiere de nosotros, de ser sensitivos a las diversas maneras en que Él puede manifestarse. Y esto se aprende. De esto vamos a hablar especialmente. El arte cristiano del discernimiento. La tercera forma es el discernimiento carismático. Es el carisma del discernimiento, que no se aprende, se recibe gratuitamente. Se recibe como se recibe el don de lengua, como se recibe el don de sanación, como se recibe el don de profecía. Es un carisma que se recibe gratuitamente y que el Espíritu Santo le da a algunas personas en la comunidad. Como dice Pablo en la epístola a los Romanos, cuando habla del don de lengua, dice: nosotros no sabemos orar como conviene, mas el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad y viene a orar en nosotros con gemidos inefable. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad en la oración y nos pone a orar en lengua. El don de lengua es un don de oración. Asimismo, en el discernimiento carismático, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad y viene a darnos un discernimiento carismático en los momentos de grandes dificultades a veces. De manera que si una persona ha recibido
Un discernimiento carismático un día no quiere decir que porque tiene carisma de discernimiento todo lo va a discernir bien. El carisma de discernimiento es un carisma como la profecía que nos llega cuando el Espíritu Santo lo quiere dar. Pero el que tiene el don de profecía no habla siempre en profecía, ¿verdad, gente? Tiene que recibir la profecía para hablar de profecía. Y si no, está hablando por su cuenta, no habla en el nombre del Señor. Y así el carisma del discernimiento es un carisma que reciben algunos cristianos, es un don precioso para la iglesia, pero no vayamos a creer que porque fulano tuvo un discernimiento carismático una vez, podemos consultarlo y él nos va a dar la respuesta porque tiene discernimiento carismático. No es así. Llega en los momentos de dificultades, cuando el Espíritu Santo quiere venir en ayuda de nuestra debilidad. Pero el Señor nos ha dado capacidad intelectual, el Señor nos ha dado inteligencia y quiere que utilicemos nuestra inteligencia. Y la utilizamos en el discernimiento natural y en el discernimiento doctrinal, la inteligencia. Y de esto vamos a hablar especialmente. Al final daré algunos ejemplos de discernimiento carismático para que veamos bien que el discernimiento carismático es un don de Dios, pero siempre debe estar sometido a un discernimiento doctrinal, porque si no, no vamos a saber si la persona que ha dicho tal cosa tuvo de verdad un discernimiento carismático o si fue su imaginación que inventó eso. ¿Y cómo vamos a someter el discernimiento carismático a un discernimiento doctrinal? Haciendo lo que dice el Señor: juzgar el árbol por sus frutos. Si alguien pretende haber recibido un discernimiento carismático y no pasa nada de lo que dijo, de lo que había anunciado que iba a ser la respuesta y la solución, no hay fruto, el árbol no era bueno, no era del Señor, era invento suyo. Porque el Espíritu Santo no falla, no habla mentira, no viene a cometer cosas que no va a hacer. Bueno, el discernimiento doctrinal puede ser individual o puede ser comunitario. Vemos que en esta ciencia de discernimiento uno puede solo ejercitar un discernimiento a partir de lo que sabe. Por ejemplo, si yo conozco un poco la Biblia, a partir de lo que dice la Biblia, yo podré tratar de juzgar si lo que está pasando está de acuerdo o no con la palabra de Dios. Si lo que se está diciendo en la asamblea contradice en algo la palabra de Dios, yo puedo hacer un discernimiento doctrinal y a partir de la palabra de Dios decir: esta profecía no es verdad, porque el Espíritu Santo que inspiró la Biblia no puede hoy venir a decir lo contrario. Entonces hago un discernimiento doctrinal a partir de algo que yo sé de la palabra de Dios y oigo otra profecía o otro mensaje y yo puedo decir: esto no es cierto, porque contradice algo de la palabra de Dios. Nunca el Espíritu Santo se va a contradecir. Decía el cardenal Suenens en su libro Un Nuevo Pentecostés: creo con toda el alma que nos encontramos en presencia de una gracia de elección para la Iglesia, hablando de la renovación carismática. Una gracia de elección para la Iglesia si es que acertamos en captarla, marcar su ruta desde el interior y preservarla de los falsos modos que no cesará de suscitar en ella el maligno, consiguiendo en cambio que penetre en ella como un renacer de primavera. La renovación carismática es una gran bendición en la Iglesia, pero el maligno está tan curioso que trata de meter su cuchara y dañarlo todo, y trata de impulsar a alguien a inventar, a confundir. Cuando consigue meter confusión en una comunidad está feliz. Por ahí se va a destruir, va a humillar.
Y el discernimiento espiritual es un arte, una ciencia, y ya nos avisa la palabra de Dios en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 21, cuando dice Pablo, primera a los Tesalonicenses 5, 19 al 21, no apaguen el espíritu, pero examínenlo todo y quédense con lo bueno. Esta frase es maravillosa. No apaguen el espíritu, pero examínenlo todo y quédense con lo bueno. También nos dice San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 1. No crean a todos los que se dicen inspirados. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Una palabra sencilla, pero que nos dice que puede haber algo que no viene de Dios, que puede venir del otro espíritu maligno, el espíritu de mentira. Y nosotros tenemos que estar muy atentos en nuestra vida personal, en la comunidad, en las manifestaciones del espíritu. Debemos estar muy atentos, porque si no, podemos todos dejarnos engañar en gran manera. El discernimiento espiritual como arte, como ciencia, como les dije, puede ser personal o puede ser comunitario. Es personal cuando una persona por su cuenta consigue juzgar una situación o juzgar una manifestación, juzgándola según la palabra de Dios, buscando conocer el árbol por sus frutos. Uno solo hace un discernimiento doctrinal, personal, pero puede ser comunitario, cuando un grupo de oración, por ejemplo, está reunido y hay una manifestación del Espíritu y el grupo de oración se pone de acuerdo con algo auténtico, como que se respira la paz y se ve que hay incluso frutos y hay corazones a veces que han sido tocados, y el grupo hace un discernimiento comunitario. Eso es hermoso, cuando una comunidad aprende a discernir. Pero si nos callamos todos y no sabemos comentar después en el grupo, no durante la asamblea de oración, pero después, a ver si lo que ha pasado, ¿qué te parece? ¿Venía del Señor o no? No en plan de chisme y de crítica, sino en plan de analizarlo todo y quedarse con lo bueno. Si no hacemos esto, hay peligro de que alguien comience a inventar y nadie está para juzgarlo todo y quedarse con lo bueno. Hay criterios de discernimiento espiritual, discernimiento doctrinal, que nos ayudan mucho. El primero, el Señor mismo nos ha dado una pista excelente para discernir lo que viene del Espíritu Santo y lo que viene del Espíritu malo. En Lucas 6:43. Lucas 6:43. Cuando nos dice el Señor, este principio tan sencillo y tan fantástico para discernir lo que está pasando. Todos los grupos de oración, todas las comunidades carismáticas deberían saber ejercitar y acostumbrarnos a buscar por los frutos, a ver si hay frutos o no. Y si no hay frutos, tenemos que tomar nuestra responsabilidad pastoral en el grupo de oración y con caridad avisar a la persona en cuestión de que nos parece que lo que está anunciando o diciendo lo hace por su cuenta, pero que no viene del Señor, que no viene del Señor. No hay árbol bueno que dé fruta mala, ni al revés, árbol malo que dé fruta buena. Entonces debemos saber cuáles son los frutos del Espíritu Santo y juzgar a ver si los frutos del Espíritu Santo aparecen en tal manifestación o si lo que hay son frutos de la carne. Y los frutos del Espíritu Santo lo debemos conocer. En Gálatas 5:22 debemos conocer
y juzgar a partir de ahí, juzgar el árbol por los frutos. Es muy sencillo, pero siquiera esto, el discernimiento doctrinal es algo tan importante que ya ningún animador de grupo de oración, ningún líder carismático puede descuidarse en eso. Si es que quiere ser un pastor de las ovejas del Señor, no puede guiarlas por malos caminos y debe estar atento y preocuparse para leer y conocer algo más sobre el discernimiento doctrinal, cómo discernir. Y entonces lo básico, lo primero, si queremos juzgar el árbol por los frutos, es que conozcamos de verdad los frutos del Espíritu Santo y que busquemos saber si aparecen o no en tal manifestación. Es muy elemental lo que le doy ahora, pero a partir de ahí vamos a trabajar. Nos dice Pablo en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. El fruto del Espíritu. Él nos habla de el fruto del Espíritu y enumera mucho. Él dice el fruto del Espíritu es amor. Este es como el tronco, el árbol, amor. Y después enumera otros que son alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Son como las ramas del árbol. El tronco es el amor, el fruto del Espíritu. Y produce, el amor produce paz, produce alegría, produce paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Entonces él habla del fruto del Espíritu y otros traducen los frutos del Espíritu o lo que produce el Espíritu Santo, pero en realidad es el amor, que es el fruto del Espíritu. Y donde hay amor, ¿verdad? Hay paz, hay alegría, hay mansedumbre, hay fidelidad, hay dominio de sí. Este es el primer principio, el primer criterio del discernimiento espiritual, juzgar el árbol por sus frutos. Y yo sé que el fruto del Espíritu es esto, y busco a ver si está en tal manifestación. Pero si lo que aparece es más bien chisme, odio, rencor, si lo que aparece es discordia, celos, ira, rencilla, divisiones, entonces ahí no está el fruto del Espíritu Santo. Estos son los frutos de la carne, que nos dice Pablo. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ira, rencillas, divisiones, disensiones, envidia, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántas veces lo que aparece en nuestros grupos es más bien algo que produce división, chisme, discordia, rencilla? Y eso no puede venir del Espíritu Santo. Es imposible que el Espíritu Santo, que es un espíritu de unión, de paz y de alegría, produzca tristeza en la asamblea, produzca división, rencilla y odio. Ahí está el fruto de la carne. Y entonces, si alguna manifestación en la asamblea produce un malestar en la asamblea, incluso produce a veces temor, miedo, y la mente tiene miedo, eso no puede venir del Espíritu Santo. Porque lo que hace el Señor puede producir un respeto grande, un temor de Dios, pero no un miedo para que la gente se vaya huyendo. Hemos visto a veces en grupos de oración personas que comienzan a hablar en lengua de tal manera que todo el mundo se asusta y después se dan cuenta que no era el don de lengua que venía del Espíritu Santo, era algún espiritista que se había metido. Y ustedes saben que Satanás es el mono de Dios, ¿verdad? Satanás es el mono de Dios. Todo lo que Dios hace, Satanás trata de evitarlo.
para dar la impresión que sabe tanto como Dios. Y así como Dios da a sus hijos el don de lengua, Satanás da en centros espiritistas una manera de hablar que da la impresión que hablan en lengua. Y hay centros espiritistas donde no están hablando en lengua como ustedes, o hablando en el espíritu, sino que reciben un don. Algunos medios reciben un don para hablar otro idioma, pero como Satanás lo que quiere es interesar la curiosidad de la gente, le da a un medio un don para hablar en un momento dado en otro idioma real que existe, pero él nos avisa de antemano y dice: ahora voy a hablar alemán, y no sabe hablar nada de alemán y comienza a dar un mensaje en alemán y avisa de antemano en qué idioma va a hablar, como que sabe más que los cristianos que hablan en lengua y no saben lo que dicen. Porque el Espíritu Santo nos hace orar en el Espíritu. Y dice Pablo: el que habla en lengua dice en espíritu cosas misteriosas y nadie en efecto lo entiende. Porque la oración en lengua no se interpreta, es oración a Dios, es alabanza del Espíritu en nosotros, a Dios nuestro Padre. Y yo cuando estuve en Managua últimamente, había grupos de oración, pero los pobres han recibido muy poca orientación, porque con toda esa revolución, esa guerra civil, han tenido poca oportunidad. Y había una mujer ahí que se encargaba de traducir en español todas las oraciones en lengua. Entonces alguien se ponía a orar en lengua y ella interpretaba inventando y hacía pasar las ideas que tenía en la mente para engañarla. Y yo me di cuenta de eso y dije: pero no puede ser. ¿Cómo es que usted se metió a interpretar las oraciones en lengua? Los que se interpretan son los mensajes, pero no las oraciones. Los mensajes en lengua son para la comunidad, pero cuando nosotros ahorita comenzamos todos a orar en lengua, no hay por qué interpretar eso. Es el Espíritu que está alabando a Dios Padre, es el Espíritu que ora en nosotros. Dice el Espíritu cosas misteriosas y nadie en efecto lo entiende. Pablo nos aconseja pedir el don de interpretación para si alguien habla dando un mensaje a la comunidad, pero no para la oración, ustedes saben, ¿verdad? Y entonces en los centros espiritistas ellos reciben una falsificación del don de lengua, y hay centros espiritistas donde hay gente que comienza a hablar como haitiano o no sé qué, hablando una cosa muy rara y no es el don de lengua. Y cuando se nos puede colar un espiritista o un grupo en una asamblea de oración y comienza a gritar en el lenguaje que tiene, comienza a hablar, la gente tiene miedo. Eso ha sucedido en mi parroquia al principio, que había grupos que hablaban y se metían en los grupos de oración, se ponían a hablar, y a la gente le da miedo, no le da la paz del espíritu que produce el canto de lengua, que es una paz que nos invade, sino por miedo. Y entonces juzgar el árbol por los frutos es la manera de discernir, la más segura, ver los frutos, conocer cuáles son los frutos de la carne, a ver si lo que pasa son frutos de la carne, o cuál es el fruto del Espíritu Santo. Y así vamos todos a avanzar. No tenemos que tener un curso universitario para hacer un discernimiento espiritual, siquiera algo sencillo, sino comenzar a estar atento y buscar el árbol por los frutos. Y esto es lo que se le pide a todos los líderes de la renovación, que traten de crecer en el discernimiento espiritual doctrinal. También hay otros criterios que nos ayudan a discernir. Por ejemplo, un segundo criterio es juzgar si la manifestación del Espíritu viene de acuerdo con el mensaje de la Biblia, mensaje de la alianza, o no. Pues nunca el Espíritu Santo se contradice, y lo que el Espíritu Santo ha inspirado, que está en la Biblia, no lo va a contradecir hoy, no va a venir a decir otra cosa. Juzgar si la manifestación del Espíritu viene de acuerdo con el mensaje de la Biblia. Y otro criterio, el criterio supremo es nuestra actitud
con Jesucristo. Ahí, hermanos, no podemos equivocarnos. Si alguien en algo rechaza a Jesucristo, no puede ser que hable de parte del Espíritu. Así son los testigos de Jehová, que aceptan a Dios como Padre, pero no creen que Jesucristo es Hijo de Dios, y lo aceptan nada más como un gran profeta. Y eso no puede venir de Dios, porque dice Jesucristo: yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Si no pasan por Jesucristo, no pasarán. No podrán ir. Nadie va al Padre sino por mí. Así vemos los discípulos de mundo, los mundistas. No sé si aquí hay, que se están difundiendo un coreano que vive en Nueva York, que ha fundado una nueva religión que se llama la Hermandad del Espíritu Santo. Y que ellos invocan mucho al Espíritu Santo y al Dios Padre, pero no aceptan a Jesucristo como profeta y como Hijo de Dios. Dicen que fue un gran profeta y que murió, y que el nuevo profeta es un coreano de 64 años, multimillonario, que tiene ya miles de adeptos en Estados Unidos, en Corea, en América, y tiene muchos estudiantes universitarios. Santo Domingo ya tienen 2 casas y hacen su propaganda entre los universitarios y pretenden unificar las religiones cristianas en el Espíritu Santo, pero no aceptan a Jesucristo, a Dios y al Espíritu Santo, y confunden mucho a los católicos al principio, porque hablan tanto del Espíritu Santo que algunos van y creen que son carismáticos, y entonces ahí viene la confusión. Mientras el Espíritu Santo suscita en la iglesia grupos y comunidades que trabajan impulsados por el Espíritu Santo, este falso profeta, Son Lai coreano, está ya difundiendo en el mundo entero una nueva secta de los comunistas. Entonces ellos tampoco aceptan a Jesucristo. Nuestra actitud con Jesucristo nos ayuda a ver si somos inspirados por el Espíritu o no. Vamos a ver lo que dice San Juan en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 2. Dice San Juan 4:2, la primera de Juan 4. Dice en el versículo 1: queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el anticristo. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo es de Dios. Nuestra actitud con Jesucristo ayuda a ver si realmente lo que hacemos en la revelación que tenemos es de Dios o no. Una de las condiciones más importantes para el ejercicio del discernimiento espiritual es un contacto constante y sincero con la palabra de Dios. Ojalá ustedes todos hagan de la Biblia su libro, su lectura diaria, su meditación, y que vayan conociendo más y más la palabra de Dios, los evangelios, las epístolas, los hechos de los apóstoles, y que vayan familiarizando con la palabra de Dios. También en el Antiguo Testamento hay partes tan importantes para orientar: Isaías, Joel, los profetas, para que nosotros podamos buscar a partir de la palabra de Dios, sin ser especialistas, a ver si lo que pasa es de Dios o no es de Dios. Y otra condición es la oración. Nos ponemos en condición de ventaja para buscar la voluntad de Dios cuando estamos orando. No podemos pretender buscar todo con nuestra propia capacidad intelectual. Hay que pedir la luz del Espíritu Santo. Dice Jesús: el Espíritu Santo os recordará
todo lo que yo os he enseñado. Pero para que nos lo recuerden, tenemos que haberlo leído, para que en los momentos que lo necesitamos, que el Espíritu nos recuerde la palabra de Dios, que la conozcamos. Y la libertad de espíritu es una condición necesaria. Necesitamos de esta muerte espiritual para buscar la voluntad de Dios sin prejuicio. Y la comunidad nos ayuda mucho a visiones también. Pero cuando hablo de la libertad de espíritu, oiga, cuántas manifestaciones del Espíritu Santo en la comunidad podrían ayudar a edificar la fe, a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué no hay libertad de espíritu? No aceptamos ser canales del Señor. Por el respeto humano, por el temor a que dirán, por la vergüenza, la timidez, porque no hay esta liberación interior para poder aceptar ser profeta del Señor, diga lo que diga la gente. En muchos grupos de oración habría más manifestaciones del Espíritu si la gente fuese más liberada, pero ese temor y ese respeto humano que domina a tanta gente le quita la libertad del Espíritu para ser buenos canales del amor de Dios. Entonces, miren, yo sé que sobre el discernimiento espiritual habría que hablar mucho más, pero vamos a pasar a hablar un poquito del discernimiento carismático y hablar del ministerio de liberación después, porque no podemos pasar mucho tiempo sobre este tema. Lo que yo quiero pedir en nombre del Señor es que traten de profundizar en el discernimiento espiritual. No esperen que venga todo gratuitamente de un discernimiento carismático. Eso el Señor lo dará a veces a algunos, pero no esperemos que el Espíritu nos diga todo. Utilicemos nuestras capacidades naturales de inteligencia para buscar si los frutos que se producen vienen del Espíritu Santo, vienen de la carne, o si acaso vienen del maligno. Faltan profecías, ¿sabes?, que llegan a la asamblea, y todo el mundo, con un poco de atención, es capaz de discernir que esto no es el Señor, por el mismo contenido, a veces se ve, usando mi capacidad natural de inteligencia. Yo veo que esto no tiene que haber, no hablamos de esta manera. Y otras profecías son bien hermosas, pero como que no tienen poder, y se ve que el que lo da es como una persona que tiene capacidad de composición, tiene una tendencia a hacer poesía, y cada rato nos va llevando profecías que dejan a todo el mundo como insípidos, que no se desarrollan. Y los responsables del grupo de oración deben discernir. Si no hay fruto, no vamos a insultar en público y se callen de la boca, ¿no? Pero en privado, con caridad, conviene que después ustedes de hablar con los otros del grupo que ya han crecido un poco, si ven que eso no es del Señor, que se lo digan con caridad. Nos parece que lo que tú has disfrutado muy bonito, pero no nos parece bonito. Ahora a ver si es difícil una profecía. Y hay una regla que nos da David que me gustó mucho. Decía el que tiene tantos años en la renovación, que fue el primer pastor del Banco que asistió en el Concilio Vaticano II, que llegó un grupo de Pedro con nosotros. Él nos decía que después de años estudiando la profecía y las manifestaciones del Espíritu, él está convencido que muchas profecías que se dan no son del Señor, pero que si el contenido está bien de acuerdo con la Biblia, no tenemos por qué preocuparnos, ¿no? Porque uno puede recordar una palabra de la Biblia y darla a la asamblea, no hacer de eso una vaina, ¿verdad? Pero a ver, si el contenido está bien de acuerdo con la Biblia, no hay que preocuparse, ¿no? Porque es difícil. A veces todo el mundo está de acuerdo que una profecía venía del Señor, incluso a veces por discursos en la misma asamblea. Yo recuerdo que en un grupo de oración de 500 personas, un profesor de universidad
porque todavía no había tanto que uno recibió el don de profecía. Y él nos contó cuánto le costó abrir la boca para comenzar a dar la profecía. Tenía una profecía que brotaba de su corazón y que él sentía que tenía que decirlo. Y nunca había recibido profecía. Y él, por ser profesor de universidad en ministerio, no quería darla, porque la profecía comenzaba con estas palabras: yo soy el Señor. Y él pensaba, yo soy el Señor. Y él la detenía, hasta que al final de la asamblea se veía como nervioso, estaba más nervioso. Y por fin abrió la boca. Y salió una profecía que duró 2 minutos, hermosa, un contenido hermoso. Y él verdaderamente ha recibido un don de profecía grande, pero era la primera vez. Y salió la profecía que comenzaba con estas palabras: yo soy el Señor, pero después el Señor nos hablaba. Y cuando él terminó la profecía, en la asamblea de 500 personas, había por lo menos unas 30 personas que estaban tocadas con la palabra de Dios. Esto era una señal evidente que el Señor estaba actuando, porque la palabra de Dios es operante, es eficaz, es operante en los que creen. Y a veces una profecía se puede discernir como auténtica, porque hay una persona en la asamblea que ha sido tocado, liberado de una tristeza, de una angustia, o que ha recibido a través de esta palabra una sanación interior. La palabra de Dios es eficaz, es operante en los que creen. Y nos ayuda a ver, cuando hay frutos, no hay que romperse la cabeza. Los frutos están ahí, gloria al Señor, Él nos habló. Pero si una persona está dando profecía y no se le dé fruto alguno, entonces hay que tener cuidado para no poner al Espíritu Santo en el cielo, al cielo, como ha dicho, es duro lo que nos pide el Señor. La suerte es que los frutos nos ayudan a juzgar el árbol poco a poco. Y le decía que la tercera forma de discernimiento es el discernimiento carismático. El discernimiento carismático es algo un poco misterioso. Pero como nosotros carismáticos no es tan fácil de explicar. Vemos que el discernimiento doctrinal lo vamos explicando, es una ciencia, es un arte de discernir a partir del árbol, ver los frutos, a partir de la palabra de Dios, ver lo que se produce. Pero el discernimiento carismático no es así. Es un carisma gratuito, es un dinamismo de conocimiento, un dinamismo de revelación que el Espíritu Santo pone en nosotros para el servicio del pueblo de Dios y para su salvación, es decir, para la liberación de los demás. Nunca el Espíritu Santo trabaja en nosotros para nosotros solos. Él trabaja también para los demás. Y en la medida en que nos dejamos utilizar por el Espíritu Santo para los demás, en la misma medida el Espíritu Santo trabaja en nosotros para nuestra santificación personal. Y estamos a la escucha de sus llamados a la oración, escucha de sus llamados al silencio, a la soledad. El discernimiento carismático es pues un dinamismo de servicio, un dinamismo de revelación, de conocimiento, es espontáneo, es gratuito, es accidental, es imprevisto. No es como una virtud en la cual podemos ensayarnos y en la cual podemos perseverar. Los carismas son dinamismos gratuitos, espontáneos, accidentales, accesorios para tal o cual situación que estamos viviendo. Y van a desaparecer cuando la situación y la necesidad desaparecen. Por ejemplo, el Papa tiene el carisma de la infalibilidad. El único hombre en la tierra que tiene el carisma de la infalibilidad es el sumo pontífice. Y el Señor le dijo a Pedro, pero sobre esta piedra edificar en la iglesia, las puertas del infierno no la vencerán. Y él, cuando decreta un dogma de fe, de morar en nombre de la iglesia, en nombre del Señor, en la iglesia universal,
es cristalino, no se puede equivocar. Esto es un dogma de fe, una iglesia católica, lo cree. Pero si el Papa hoy renuncia a su oficio de pastor universal de la iglesia y renuncia por salud o lo que sea, y mañana eligen otro como concilio, la infalibilidad la va a tener el otro, pero no es, ya no la tiene. El carisma desaparece cuando desaparece el ministerio. Por lo tanto, los carismas no podrán desarrollarse en ustedes si no toman mucha iniciativa de oración con el pueblo de Dios, si no están al servicio del pueblo de Dios. Pues en la medida en que ustedes aceptan estar al servicio del pueblo de Dios, en la misma medida el Espíritu Santo podrá actuar pasando a través de ustedes para la gloria del Padre, y que verá así la victoria de Cristo manifestarse sobre todas las fuerzas del mal. Bueno, yo creo que el carisma de discernimiento, que es un dinamismo de revelación de lo que pasa en un grupo, en una persona, en una comunidad, para entenderlo un poco habría que dar alguna cosa, porque si no, no saben cómo llegar. Fíjense, así como ustedes pueden hacer un discernimiento doctrinal a partir de la palabra de Dios, juzgar el árbol por sus frutos, el discernimiento carismático no hay que hacer ningún esfuerzo de sacar una conclusión o juzgar, te llega a la mente como un telegrama, como un mensaje, te llega como una profecía, te llega un conocimiento sobre el problema. Pero claro, le voy a dar un ejemplo. Un día en mi parroquia llegué a una capilla y durante la misa llevaron a un joven de 19 años, lo llevaban en una silla, estaba enfermo. Y durante la misa lo dejaron atrás en la capilla. Y durante la misa ese joven estaba haciendo mucho ruido con su boca, muy molesto. Hacía y parecía un animal que estaba ahí, y era un joven. Y yo me preguntaba qué era lo que tenía en su casa. Y al final de la misa fui a ver a mi papá que estaba ahí, que lo tenía agarrado en la silla. Le dije, ¿qué le pasa a él? El papá dijo, yo no sé, está enfermo hace una semana, que no come, no habla, no duerme. Y está que cuando lo soltamos no está en casa, no está duro. Y en otra situación, realmente lo hubiera llevado a psiquiatra o a mentor, pero el papá era un hombre muy pobre de la loma, lo tenía ahí agarrado, amarrado en su cama, esperando que venga al lado para la misa, para pedir la sanación del pobre, y él lo llevó a la misa. Nosotros al ver este joven raro, que antes era un joven totalmente normal, comenzamos a orar al Señor por su salud. Yo pensaba que algún enviado había sufrido él o algo así. Y comenzamos a orar por él, y nada, sin fruto, nada. Oramos unos 10 minutos, y ninguna respuesta, no mejoraba nada. Y nos pusimos a orar en él. Espíritu viene a ayuda de la debilidad. A mí me gusta mucho esta frase. Cuando estamos ya en una comunidad, nos quedamos orando en él. Y el Espíritu viene a ayudar. Y orando en lengua, a mí me dio un discernimiento claro a la mente, pero era algo, no era una profecía, era una palabra que me llegó a la mente, claro, orando en lengua, que vino Espíritu Santo. Así, pero como que alguien me sopló el Espíritu Santo, pero me vino a la mente. Y le dije al grupo que estaba ahí, vamos a hacer una oración de liberación. Y comenzamos un exorcismo, como una sencilla oración de liberación. Y yo dije lo siguiente: Espíritu puro, yo te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, en virtud de mi sacerdocio, que salgas de este Hijo de Dios ahora y de esta casa, y te vayas a los pies de Jesús para que te pongas. Y te prohíbo en el nombre de Jesús que vuelvas a molestar, porque eres Hijo de Dios y nada de él que pertenece a ti.
así, una oración más o menos de liberación. Y terminando, le dije, ¿cómo se llama tu mamá? Y él me miró y me dijo, Colán. Primera palabra, no se dice, Colán. Y le dije, ¿dónde vive tu mamá? Y él estaba como asombrado, como uno que acaba de despertarse de un profundo sueño. Y le dije, ¿dónde vive tu mamá? Y él me dijo, soy dulce de aire, ella sabe dónde vive. Entonces seguimos orando, pero ya estaba hablando. Y lo llevamos al Sagrario, seguimos orando, pidiendo al Señor, presente en la Eucaristía, que sanara los recuerdos de este joven con lo que había vivido durante estos días, que lo terminara de sanar, de liberar, y después eran las 11 de la mañana. Y después de orar con él, lo llevé a la casa suya, al pueblo, y ahí lo llevé a la mesa y comió conmigo, a las 12, comió una comida normal. Y hacía 8 días que no bebía un vaso de agua, ni comía nada. Comió una comida normal y hablaba muy bien. Y eso, uno quiere dejar de comer durante 8 días, tiene que comenzar a comer muy despacio. El Señor se ve que era diabólico lo que lo transforma, no era una cosa natural de la salud. Y yo le pregunté, pero ¿qué fue lo que nos hace? Cuéntame, que nosotros tenemos que entender algo. Y él me dijo, no sé, cuando usted me hablaba, y si yo oía su voz, pero como de lejos, como si escuchara muy lejos, y yo quería contestarle, y no podía abrir la boca, había como algo que me tenía la boca apretada y no la boca. Y orando me dijo, el Señor nos dio un discernimiento que al darme esta palabra de espíritu. Jamás en mi ministerio yo había estado en este momento. Yo pensaba que ya no había hecho, pero parece que quedando con él. Nunca había visto la espíritu. Y le di gracias a Dios porque ni siquiera se me había ocurrido pensar que ese joven que no comía, no hablaba, que tenía un espíritu en esos porque yo pensaba que era una enfermedad, un real. Entonces, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Cuando ya estamos agotados, no sabemos qué pedir, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Como me pasó a mí cuando llegué a Canadá, y no tenía visa, y llegando al aeropuerto, después de 15 horas después, llego al aeropuerto y no me dejaron entrar porque no tenía visa. A mí me habían dicho que con el pasaporte canadiense uno podía entrar porque sería como todo. Sin problema, pero llegando ahí no había manera. Nada. Entonces, lo discutí con el policía, con el militar en el aeropuerto, en Duarte, y nada, no se podía, tienen que volver a Suiza, 7 horas de vuelo, para buscar una visa. Si vuelvo a Suiza, me voy a quitar, no voy a. Y entonces ya yo no sabía qué pedir, y me quise orar en eso, que no tenía más solución. Y me senté con el policía al lado. Ahora no puede hablar. Y ahí me detenían. Yo no había hecho nada, éramos dos lados. Y me detenían ahí con un policía. Y yo pensé que no puedo ir a militar en África. Voy a ver si no me dijo eso con un militar. Y me quise hablar del Señor. Y entonces él me sorprendió con lo que pensé. Él era americano. Me dijo, yo creo que yo conozco a Jesucristo. ¿Qué hay que hacer para conocer a Jesucristo? Entonces hablamos hasta las 12 y a las 12 un hermano de la calle me consiguió mi visa para entrar. Pero yo le dije al Señor, si ese destino no es tuyo, yo me voy, pero si es tuyo, me va a regresar. Y que no puede entrar. Porque cuando el Señor organiza algo, tiene que aprender de una fuente. Y es una señal de discernimiento para ver la voluntad de Dios. Lo que viene de Dios es fácil, puede haber mucha dificultad que se presenta, mucha oposición, pero un día viene una solución fácil como una buena cosa. Y lo que no viene de Dios, buscamos, captamos, necesitamos y no nos sale bien, no hay fruto, porque cuando hay voluntad de Dios no se preocupa. El Señor es capaz de abrir todo y está veniendo carismático, entonces llega a uno así, como
¿Cómo llega una palabra pero nos ayuda a discernir la fuente del poder? ¿Cuál es la fuente del poder? Yo le doy otro para que sea más claro, después vamos a tomar una serie. No era ninguna posición diabólica, era una posiblemente habían estado en maleficio. A veces son maleficios que están a través de un grupo de la ciencia, de la magia blanca, la magia negra. Hay grupos que, recibiendo dinero, están maleficios. Y hay Dios permite que sean atacados por el mundo, como permitió que el santo varón pueda atacar por el mundo y era muy bueno. Y el santo cura de acción, tanto muy bueno, ha sufrido mucho de la opresión diabólica. A usted no le contaron que un día el santo cura de estaba en el sanitario, allá, sentado, y era el santo cura esperando el colegio. Y que le salió el santo cura en el sanitario. Estaba ahí en el santo rosario. Y le salió el diablo. Y el diablo le dijo, cura, no te da vergüenza, rezar un rosario aquí. Y el santo cura de agua, que estaba acostumbrado a los contactos del mundo, le dijo, no te preocupes, no te vas siguiendo la oración, eso es para la vida, no te va bajando para ti. Y a veces personas muy unidas con el Señor pueden ser atacadas por una opresión del maligno, por una oposición. Yo me recuerdo que en el retiro de la cena tuvimos un sacerdote que tenía un problema tremendo y él no sabía de qué. Un sacerdote joven, buen teólogo, que hizo una homilía, nos invitamos a sacerdotes a hacer la homilía. Nosotros damos la conferencia y había unos 400 sacerdotes. Y él hizo una homilía muy bonita, nos gusta, todos, pero al final nos dijo, yo le digo eso, pero yo personalmente, y que muchos milagros de la vida en el cielo, asistí a varios terceros carismáticos, he ido a muchos círculos de oración y nunca he sentido ese gozo que dicen que reciben en el bautismo del Espíritu Santo. Nunca he recibido ese gozo y ese vínculo de la oración. Y eso no lo cambió, ¿no? Porque no quiero que te pase así, que después de tanto luchar, que nunca he recibido siquiera un gozo en la oración, ¿no? En la lectura de la Biblia, yo estoy frío, yo estaba oscura voluntad, pero a mí me pasa algo, porque yo no he recibido nada de todos estos frutos que estoy frío. Y él me llamó aparte y me dijo, padre, le voy a decir algo, que nunca le dijo a nadie, pero a veces me ha dicho, y que yo no sé lo que tengo. A veces estoy leyendo, como el otro día estaba leyendo el breviario, y leyendo el breviario, me pasó una imagen ante la mente, y veía un avión cargado de niños que iba cayendo. Y al otro día en el periódico de Bogotá salió la foto de un avión cargado de niños que cayó en Corea y se mataron todos los niños huérfanos que están cortados. Y dice, yo lo vi mientras estaba leyendo el breviario. Otro día estoy en un sitio y me pasa una imagen y veo un carro que se va y una niña que cruzaba la calle y el carro soltó la niña y murió. Y en la tarde la niña vecina a mi casa y se carro por los carros. Y veo cosas así y yo no sé de qué es no se lo da. Usted necesita de la oración. Eso no viene del Señor porque no da fruto ninguno. A usted no le da ningún fruto. Traer
Desde hace mucho que pertenece, desde hace un par de años que me digo, y hablando con el libro Padre, su testimonio es un espíritu adivino, que adivina, un espíritu adivino, un espíritu maligno, que se molesta a veces alguamente como los medios. Así la mujer que anunció que el presidente Rini iba a ser atacado y que iba a salir con vida de un atentado, lo anunció, salió en el periódico, y ahora pasó igualito como el de los niños. ¿Y cómo podía ella saberlo? Ella lo sabía, porque se lo había comunicado un espíritu adivino. ¿Y cómo lo sabía el espíritu adivino? El espíritu adivino no tiene autoridad sobre la vida humana, pero sabía que había un plan de atacar a Dios. El espíritu adivino, cuando el muchacho escribió su carta, que iba a dejar, que iba a ser rechazado, o que lo comunicó con alguien, el espíritu adivino, como dice Pablo, los espíritus malignos andan por los caídos y todos lo captan, y entonces son capaces de comunicarlo a las personas que estuvieran dominadas por ellos. Y ella, en medio, anunció, así fue anunciada la muerte de John Kennedy por una mujer en medio que iba a ser matado en Dallas. Eso no viene del espíritu. Es un espíritu adivino, como el que vemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículo 16. Una muchacha esclava que tenía un espíritu adivino y que ganaba mucho dinero a sus amos. Pablo la liberó en el nombre de Jesús y ella dejó de adivinar. Entonces miren el padre, cuando le dije, Padre, está haciendo un espíritu adivino, él me dijo, pero ¿qué vamos a hacer? Lo llevamos aparte de él para que la gente no se enterara, los sacerdotes. Yo fui con el padre Chiquita, el padre Bravo, y lo llevamos aparte. E hicimos una oración de liberación, no un exorcismo. El padre no estaba poseído por el demonio. El exorcismo litúrgico se hace cuando hay posesión diabólica. Pero él nunca se había enseñado a Satanás, no podía ser poseído. Le hicimos una oración de liberación. Echando el espíritu adivino en el nombre de Dios. Y ese sacerdote joven está digno y muy preparado. Cuando comenzamos a echar el espíritu adivino en el nombre de Jesús, comenzó a retorcerse, igual que nuestras campesinas que tenemos un espíritu notable, ya, un espíritu notable, cuando le hacemos una oración de liberación, que hicieran el suelo, así mismo sus padres comenzó a retorcerse, nos quitaban la mano, no quería que lo tocaran, y seguimos orando, y él entonces sintió un mareo, sintió un mareo. De ese padre, hace de como algo, tenía un mareo, ¿no? Y él trataba de vomitar, no podía. Dice, póngase el dedo en la garganta y no dice, porque puede ser que le haya dado algo malísimo que él quería ganar. Y él, pues, pudo vomitar como un líquido blanco, no era comida, era una cosa malita. Y pudo vomitar, y seguimos orando, y él entonces comenzó a llorar. Muchas veces en el momento de la liberación, la persona comienza a llorar, pero no son lágrimas de tristeza, es una liberación, son lágrimas de alegría. Y él comenzó a llorar y comenzó a orar en lengua. Y él decía que nunca había recibido nada. Y ahí se puso a cantar en lengua con nosotros. Y nosotros fuimos y después le dio un testimonio y dijimos, ya él no recibía algo, pero había un bloqueo en él que no recibía nada, porque él sufría de una obsesión, de un espíritu animal. Y era un sacerdote muy bueno. No era